Póngase de pie cuando lo tienen, para saber que lo tenemos todos. ¿Cuál? Hechos capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Vamos a esperar que lo tengan. ¿Lo tienen? Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y el 13 lo leemos a todos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Déjenme leer un versículo más, yo lo voy a leer, Efesios. Mantenga Hechos, acuérdense no perder de hecho, vamos a estar en Hechos. Voy a leer algunos otros versículos, pero normalmente nos vamos a mantener en Hechos. Efesios, capítulo 5. Versículo 18, dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Padre, te rogamos lo hagas algo especial en esta mañana. Tú nos hables a cada uno de nosotros. Ayúdanos a aprender o a recordar, porque no es algo nuevo, pero a poder recordar un poco más tu palabra, mi Señor, y así poder conocerte un poco más a ti. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Estamos estudiando el libro de Hechos. Me encanta el libro de Hechos, porque habla acerca de la iglesia, la institución formada por Dios, establecida con Dios, con propósitos, con un plan de Dios. No fue formada porque sí. Miren, nada de lo que Dios hace, lo hace porque sí. Amén. Él estableció la familia, Él estableció gobiernos, Él ha dado autoridad, Él estableció la iglesia. Amén. Ahora vamos a entrar en un tema complicado, porque de aquí pasan varias falsas doctrinas. Y no me pregunte cuál, a lo mejor usted lo ha conocido. Somos bíblicos, no nos basamos en alguien más, pero nos tenemos que basar en lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y vamos a ver lo que la Biblia dice en el libro de Hechos, cómo acontecieron las cosas. Y me encanta que lo haya escrito Lucas, porque él se tomó la tarea de investigar, de indagar cómo realmente pasaron las cosas. Ahora bien, para entender el libro de Hechos y lo que estaba aconteciendo, necesitamos entender dos cosas, o varias cosas. Uno, Jesucristo
Dios ha sido y es el mismo todo el tiempo de la vida. Él es eterno y la Biblia dice que Él no cambia. Él no cambia. Él es y siempre ha sido. Él, su manera de pensar siempre ha sido. Lo que sí pasa es que hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nuestros días. ¿Cuál es la diferencia? Una de ellas, algo que marcó la historia, es Cristo. Antes de Cristo había algunas diferencias, como la del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que nos lleva a Dios, el que intercede por nosotros, el que medía entre nosotros y Dios, es Cristo. De manera tal que antes que no estuviera Cristo, lo que pasaba es que el Espíritu Santo no moraba en ninguna persona. Amén. ¿Sí? No moraba en ninguna persona. No estaba en nadie. De hecho, no podría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también viene a ser Dios y es santo y no puede ver pecado. Y como no puede haber pecado y no había eso que limpiaba a los seres humanos, por eso el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el pueblo de Israel constantemente tenía que hacer sacrificios y eso era para que Dios aplacara su vida. Ahora, como no estaba el Espíritu Santo, no estaba Cristo mediando entre Dios y los hombres, hablando Cristo como hombre, porque como Dios siempre ha existido, lo que pasaba cuando Dios quería hacer algo sobrenatural o dar señales, lo que venía era el bautismo del Espíritu Santo o una persona, el Espíritu Santo bajaba y actuaba de una manera sobrenatural por algún tiempo. Lo vimos en el caso de Sansón, en algunas ocasiones bajaba el Espíritu, le daba la fuerza y salía. Así se manejaba. Otro cambio, y ahorita vamos a entender un poco más de esto. Usted dice, ¿por qué estamos hablando de esto? Ahorita lo vamos a hablar. Tiene mucho que ver con lo que creen mucha gente hoy en día y con lo que realmente la Biblia quiere decir. Otra cosa que pasó, que debemos diferenciar, es que antiguamente, desde el Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Cristo, aún en el tiempo de los apóstoles, no estaba toda la ley de Dios completa. Todo cambia. La relación de Dios con los hombres cambia, no que Dios cambie, ¿sí? Que no quiero que me malinterprete. Dios nos cambia, Dios no cambia. Pero como antes no estaba la palabra de Dios completa, todo lo que Él quería que nosotros supiéramos, su manera de ser para con el hombre, no era la de hoy en día. No sé si me estoy explicando. Él no cambia, pero no estaba la Biblia completa. Como no estaba la Biblia completa y al mucho no entender, Él tenía que hacer notar que lo que se estaba haciendo con los apóstoles y aún en medio de los apóstoles era de Dios. Amén. Y no estaba la Biblia para decir esto es de Dios y esto no es de Dios, o no estaba completa. Había parte y había otra parte que ni siquiera los apóstoles entendían, que la gente no era como que le vamos a decir como hoy en día, vamos a hablar de la Biblia. Vamos a dar el Evangelio y cualquier duda que podamos tener, cualquier razonamiento, lo podemos llevar a la Biblia porque está completa. Es toda la palabra de Dios. De manera tal que Dios tenía que hacer algunas cosas para que la gente entendiera que esta iglesia establecida. De hecho, a propósito, cuando Cristo levanta la iglesia, todo el edificio, todo fue ungido. O más que ungido fue hecho. ¿Sí? Pero necesitaba la autoridad divina. ¿Sí? Necesitaba ese plus para que se entendiera que era por Dios y aquí va a pasar esto. De hecho, por eso cuando el Señor Jesucristo se va en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. ¿Sí? Estaba todo, la iglesia estaba siendo instituida materialmente, físicamente, estaba la mano de obra, estaba el personal físico con el cual iba a trabajar la iglesia, pero faltaba algo. ¿Sí? El poder de Dios, faltaba la autoridad de Dios. A propósito, esta iglesia, tenemos que estar conscientes de que nos falta o debemos estar claros si tenemos esa autoridad divina que va a ser con el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias actuando sin el poder de Dios. Aquí está el edificio, muy bonito, aquí está el material, muy bonito, el material hablando a lo que necesitamos nosotros, banca, todos los muebles, todos los accesorios, pero ¿y el poder de Dios? ¿Qué es lo que realmente da la autoridad? Ahora vamos a ver cómo Dios manifestó su poder y que era de Dios, y entendiendo esto de que era diferente por el simple hecho de que ellos no tenían toda la palabra de Dios.
habían estado con Cristo, pero no tenían toda la palabra de Dios. De hecho, cuando Él establece la iglesia, vemos lo que vamos a hablar hoy acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, tiene sus raíces típicas en el Antiguo Testamento, y una vista retrospectiva hacia ella ilumina las cosas del Nuevo Testamento, en este caso el libro de Hechos. Recuerden que la iglesia se fundó en los días de Cristo. Ya hemos visto antes Mateo 16, 18. Yo se lo voy a decir de memoria, usted se lo puede apuntar, lo voy a decir rápido. Dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entendemos que no estaba hablando de Pedro, ¿sí? Estaba hablando sobre él, no sobre Pedro. Dice, pero la fundación de la iglesia fue algo que muchos de los apóstoles mismos, en principio, no entendían, que era básicamente lo que estaba diciendo hace rato. Era algo nuevo. Nosotros todos, y aún mucha gente del mundo, sabe o entiende, tiene una idea de lo que es la iglesia. La iglesia es un lugar donde se reúnen los cristianos a hablar de Dios, ¿sí? A ver las maravillas de Dios, a ver las bendiciones de Dios, a agradar a Dios, a honrar a Dios. Tenemos la idea. Hay muy pocas personas que pueden definir, que no puedan definir hoy en día lo que es la iglesia. Pero en ese entonces, hermano, era difícil, porque era algo nuevo para ellos. Para entender esto, que le acabo de explicar, tomemos uno de los ejemplos de la iglesia en el Antiguo Testamento y apliquémoslos aquí. El templo de Salomón ya había sido construida, ya tenía altares, ya tenía sus utensilios, ya tenían todo preparado para servir al Señor, pero faltaba algo. ¿Se acuerda cuando Salomón estableció el templo, la casa de Dios, que iban a adorar a Dios? Todo fue hermoso, le llevaron todos los materiales que necesitaba, él formó todo. Y luego no quedó ahí. Faltaba algo. Faltaba Dios. Faltaba mostrarse el poder de Dios. Faltaba la presencia divina. No podían sacrificar, no podían adorar al Señor con autoridad y poder hasta que ellos supieran que Él, Dios, estaba con ellos. Ahora, la pregunta que tengo que hacerme hoy es si nosotros tenemos esa autoridad divina. Está en la palabra de Dios, pero ¿sabe dónde más la podemos ver? Con la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día no creemos nosotros bíblicamente en el bautismo del Espíritu Santo, pero sí creemos en la llenura del Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia. El bautismo del Espíritu Santo básicamente se usaba antiguamente y hasta el inicio de la iglesia para reflejar la autoridad de Dios. Él venía, caía, hacía algo sobrenatural y salía. En su momento los apóstoles, que fue lo que cambia, después en el tiempo ellos recibieron el Consolador que Cristo había prometido, que iba a estar en ellos y que ya no iba a salir. Ese momento cambió toda la historia, porque ahora el Espíritu Santo de Dios estaba de una manera permanente en el cristiano. Nosotros no creemos hoy en día que el Espíritu Santo salga del cristiano. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede obrar y nos da la autoridad divina todo el tiempo, como cristiano y como iglesia. De hecho, eso es lo que nos garantiza a nosotros que vamos a llegar al cielo, el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo, hermano, en la vida de la iglesia es muy importante. Por alguna razón, de entre nosotros no se habla mucho, pero es muy importante. Y probablemente no se hable porque no queremos quedar como otras religiones practicando lo mismo, pero es muy importante, es lo que nos define. Yo creo mucho en la llenura del Espíritu Santo. Creo que debiéramos ser llenos del Espíritu Santo porque está en nosotros. Los apóstoles al inicio no podían hacer eso. Tenían a Cristo, estaban con Él, practicaban algunas cosas, veían milagros, pero verdaderamente experimentaron el poder de Dios cuando ellos fueron bautizados y luego fueron llenos. De hecho, la Biblia dice, le digo no pierda Hechos 2. Dice la Biblia, Hechos 2:4, si fueron todos llenos ¿de qué?
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora quiero hacerle una pregunta, esto es importante. ¿Ha experimentado en su vida lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Mire, cada vez menos se habla del Espíritu Santo y lo que Él puede hacer. De hecho, cada vez más vemos iglesias apagadas, como si no tuvieran poder. Cada vez faltan más milagros, cada vez faltan más cosas, cada vez ocurren más cosas en la vida de la iglesia. Yo creo que la raíz principal es la falta, no del Espíritu Santo, porque ya está. ¿Sí? Una vez una persona salva, tiene el Espíritu Santo y ahí está. Una iglesia, que de hecho es importante esto, si usted es salvo o no, probablemente me vaya a escuchar repetirlo todo el tiempo, no para meterle miedo a nadie, pero necesitamos estar seguros si somos salvos, porque de hecho si no somos salvos, no está el Espíritu Santo. Y usted puede venir, y hay una diferencia muy grande, y esto lo quiero repetir porque es para su propio bien. Usted necesita estar seguro que tiene a Cristo como Salvador personal. Usted necesita estar seguro que ya tiene el Espíritu Santo en su vida. Porque si no, y esto es triste lo que voy a decir, si no, se va a morir y se va a ir al infierno. Pueden pasar 20 años en una iglesia, pueden pasar 30 años en una iglesia, podemos, porque me voy a incluir aquí, pasar 40 años en una iglesia, el tiempo que usted quiera, pero si no está Cristo como mediador, si no tiene el Espíritu Santo, su destino es el mismo. Su vida no va a cambiar, porque de hecho el que realmente nos cambia es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Por eso es importante esto, por eso este tema es importante, lo que la Biblia habla acerca de la iglesia, lo que Él hizo. De hecho, si usted lee la Biblia, Él no empezó a hacer milagros en la iglesia hasta este capítulo, hasta este día donde todos ellos son llenos del Espíritu Santo y es manifestado a las personas como tal. Cuando se manifiesta el poder de Dios, cuando se hace la diferencia, porque hermano, en este capítulo, y lo vamos a ver, vamos a irlo despacio, se hace la diferencia entre lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Antes de esto ellos estaban trabajando, se le había dado todos los parámetros, estaban haciendo las cosas que podían hacer, por ahí a Cristo los ayudaba, hacían milagros, pero hasta este momento es el sello divino. De aquí en adelante la historia de la iglesia va a cambiar como se mira. Dice, de igual manera la iglesia ya había sido edificada, ya tenía sus apóstoles, 12 apóstoles, pero necesitaban el poder, necesitaban la autoridad, el paracleto, la acreditación de Dios. Esto es lo que pasó en el día de Pentecostés y en las otras 3 fases del bautismo del Espíritu Santo. La iglesia recibió poder para cumplir la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 nos dice que nosotros debemos llegar a todas las naciones. Y eso solamente lo vamos a lograr teniendo el corazón de Dios, teniendo el Espíritu Santo. Le digo, yo creo mucho en el Espíritu Santo, creo en la llenura del Espíritu Santo, creo que en su tiempo pasó el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo, hay una diferencia, pero podemos decir que es similar. El bautismo del Espíritu Santo era que la persona era 100% controlada por Dios. ¿Sí? Era lo que le pasaba a Sansón, por eso podía hacer cosas sobrenaturales. La Biblia dice que cuando bajaba el Espíritu, ¿qué pasaba? Pues Sansón era otro, ¿sí? Porque bajaba directamente, voy a usar esta palabra, podríamos decirlo, una posesión, ¿sí? Que durante ese periodo de tiempo que estaba el Espíritu Santo, esa persona era otra, porque ahora estaba Dios. La llenura del Espíritu Santo que creemos nosotros es diferente, porque ahora no es por un tiempo, es para siempre. ¿Sí? Que no se note en nosotros, que no lo practiquemos, que tenemos el Espíritu apagado, es otra cosa, pero ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Ahora yo no necesito, como muchos dicen, sentir algo, que esa es la diferencia. Porque muchos dicen, yo no soy salvo porque no sentí nada. Y esperan sentir cosas que lo lleven a emocionalismo. ¿Sí? Yo no creo hoy en día eso del Espíritu Santo que te haga hablar en lengua que nadie conoce, que te haga arrebatarte, que te haga tirarte al piso. Eso de hecho ni es bíblico. ¿Sí?
que de hecho tienen que hacerlo varias veces, y hay gente que lo tienen por tiempo. Oh, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ser bautizados un tiempo y se acabó, y luego quedan igual, siguen pecando como si nada pasara, salen de la iglesia igual o peor. Yo creo que lo que puede pasar es que seamos llenos del Espíritu Santo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió la llenura, o más que sintió, fue lleno del Espíritu Santo fuera de la iglesia? Que es algo que en usted mismo se puede explicar, es algo como que si usted estuviera fuera de sí, como si Cristo mismo le estuviera dominando al 100%. Que sintiera una paz, que sintiera un gozo, que usted mismo se sintiera diferente, que las personas lo vieran a usted diferente. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hasta el rostro, hasta nuestro semblante nos cambia. Dice la Biblia que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo y la gente se daba cuenta alrededor. Sí, mire, yo creo que cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que nos va a identificar es que la gente misma, sin nosotros decirlo, se va a dar cuenta que hay algo diferente. Hay un espíritu diferente. Dice vamos a hablar de esto, vaya a la Biblia por favor. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, era la segunda de las 3 grandes fiestas las que estaban celebrando aquí. ¿Sí? Y vamos a ver también, no me quiero adelantar, pero cómo fue esto del bautismo del Espíritu Santo que llegó sobre ellos, ¿verdad? Dice, era la segunda de las 3 fiestas, de las 3 grandes fiestas religiosas que los judíos celebraban cada año. La palabra Pentecostés quiere decir 50. Su nombre viene del hecho que la fiesta siempre empezaba 50 días después de la Pascua. Fue durante la Pascua que Jesús murió. Estas 3 fiestas, no las vamos a ver ahorita porque no estamos hablando de las fiestas, estas se mencionan en Éxodo 23, 14 al 17, cuando celebraron la Pascua también. Noten que se requería la presencia de todos los varones de Israel en estas fiestas. Noten que estaban los discípulos, la iglesia, unánimes. Vayan Lucas 24, 49, sin perder Hechos. Lucas 24, 49, dice la Biblia, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Bueno, ya lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero Lucas 24, 49. Okay. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y mi hermano, entienda algo, para hacer la voluntad de Dios, todos necesitamos el poder de lo alto. Y le voy a decir algo, ¿sabe algo? Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios sin el poder de Dios. Y es bien triste. Nosotros podemos comportarnos como cristianos, podemos salir a evangelizar, y me estoy incluyendo yo, me estoy incluyendo a mi esposa, podemos servir, podemos cantar, podemos aún enseñar, podemos hacer muchas cosas sin el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Y quería decir necesitamos el Espíritu Santo, pero no, porque el Espíritu Santo lo tenemos y somos salvos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. De hecho, hermano, mire, necesita buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. La necesitamos para que sea Dios. Vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, cómo se manifestó en 3 maneras. Y acuérdense de esto siempre. ¿Cuál era la diferencia? Nosotros entendemos hoy en día cómo se maneja el Espíritu Santo, cómo se mueve, cómo llega a nosotros. Para ellos era algo totalmente nuevo. ¿Sí?
totalmente nuevo. Esto era todo un acontecimiento. Por eso se agrandó, pero no solamente era para ellos, para los apóstoles, era algo nuevo para la gente incrédula. ¿Sí? Nosotros hoy en día podemos decirle al incrédulo con toda autoridad, porque tenemos la autoridad de la palabra de Dios. Dios dice esto y así es. Los apóstoles, al no tener toda la palabra de Dios, necesitaban algo creíble, algo que se creyera de que ellos venían de Dios. Necesitaban la aprobación de Dios, no nada más para ellos, ¿sí? Porque cuando fue el bautismo del Espíritu Santo, obró en ellos, pero también obró en los incrédulos. A propósito, cuando era el bautismo del Espíritu Santo, hoy en día la llenura del Espíritu Santo siempre es con un propósito. Se ha banalizado hoy en día, por eso yo no creo como creen muchos, porque lo han banalizado. Miren, esto del bautismo del Espíritu Santo hoy en día lo han banalizado y lo usan para cualquier cosa menos para el propósito de Dios. Siempre que se usó el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo tenía que ver con almas que le escucharan a Él, que creyeran que venía de Dios, que pudieran escuchar el Evangelio, para darle la autoridad a los apóstoles, para que estas personas entendieran que el Evangelio que ellos estaban dando no era en su nombre, era de Dios, para que los apóstoles mismos entendieran que no era de ellos, era de Dios, para que personas, y de hecho este día del Pentecostés fue lo que escuchó, miles de personas de diferentes lados que nunca se conocían, de diferentes idiomas, a través de la llenura del Espíritu Santo, o en su momento el bautismo del Espíritu Santo, pudieron escuchar de Dios. Más de 3,000 personas salvas, porque había un propósito, no era porque sí, había un propósito. Necesitamos ese poder de Dios con un propósito. Dice, en primer lugar, hermano, ese día de un evento especial, hubo una voz o hubo algo audible. El sonido se oyó por toda la ciudad, de modo que una gran multitud se reunió. El sonido debió de haber sido terrible. Fue como el ímpetu de un ciclón. El pueblo supo de dónde venía el sonido y corrieron a ver lo que ocurría. ¿Sí? Yo me imagino ese día, ¿verdad? Ese evento fue algo especial. Ahora le voy a decir algo. Hoy en día no creemos en la voz de Dios audible. ¿Sí? Yo prefiero creerle a Dios en su palabra y debemos tener cuidado. Cuando alguien dice, es que yo escuché la voz de Dios, y muchas veces escucha lo contrario de lo que está en la Biblia. Si alguien me dice, es que Dios, yo oí su voz clarito y Él me reveló esto, si está fuera de la palabra de Dios. Y yo siempre le dije a alguien, mira, debemos tener cuidado, porque el diablo también habla, el diablo susurra cosas. De hecho, el diablo ha engañado a mucha gente, mucha gente. De hecho, mucha gente es difícil cuando dice, no sé si usted lo ha tocado, yo lo sentí, yo vi como alguien se me apareció, yo vi como alguien se me reveló esto. Es difícil sacarlo de ahí, está engañado, porque ya lo mezcló con sentimientos. Entonces debemos tener cuidado. Todo lo que le digan según de parte de Dios, mire, por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Amén. Todo lo que le digan según que sea de Dios, tiene que ser verificable, tiene que ser comprobable a través de la palabra de Dios. De hecho, literal, todo lo que nosotros digamos de Dios tiene que ser comprobable a la luz de la palabra de Dios. Pero ese es otro tema, ¿verdad? En su momento fue algo audible, y fue audible para que todos, mire, de hecho ese día nadie quedó sin saber que era algo sobrenatural, sin saber que no era algo de los apóstoles. Todos los que estaban reunidos, y no sé si lo vemos ahorita, pero para bien o para mal, algunos se burlaban, otros criticaban, otros estaban sorprendidos, otros decían, ¿cómo? Algo está pasando, esto es imposible, esto no es de ningún hombre, porque ningún hombre puede hacer que entendamos. Mire, es como si hoy, imagínense, vamos a imaginarlo nada más, ¿verdad? No quiero decir que va a pasar ni que así va a ser, aunque estamos en un mundo globalizado. Pero imagínense que venga un ruso que no hable ruso, se siente un israelí
un palestino, un árabe, un francés, ¿sí? Todos ellos vengan por primera vez y yo esté aquí predicando y todos ellos me escuchen en su lengua. Bueno, eso es de no creer, eso es un milagro que solamente Dios sabe hacer. Y ese milagro me afecta a mí, pero le afecta a usted. Imagínese un gringo güero ahí, ¿verdad? Que pueda predicar sin traductor y que todos lo entendamos. Eso, hermano, no va a caber duda de que no es de ese hombre, es de Dios. No sé si vamos bien hasta ahorita. Esto es necesario entenderlo, es importante. Dice, el sonido, ya vimos esto. Luego, la lengua fue afectada. Comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice lenguas desconocidas. En otro libro, pero no lo vamos a ver ahorita, sí dice lenguas angelicales. Pero aquí en este evento, que lo usan mucho para hablar en lenguas, no, miren, por eso le digo, hay muchas cosas torcidas, que son bien claras. ¿Sí? En primer lugar, aquí no dice lengua desconocida. Eran lenguas conocidas, de hecho la Biblia es bien clara, vamos a seguir leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Dice, hablar en otras lenguas. Bueno, pasó algo también, dice, antes de seguir aquí, perdónenme, la vista fue afectada, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Muchos creen que es el cumplimiento de Mateo 3:11. Pero noten el lenguaje que emplea, como de fuego, no como fuego, ¿sí? No era lumbre, sino que hacía referencia, indicaba el método de repartirse o distribuirse de ellos. ¿Alguien ha visto un incendio? ¿Cómo se corre? ¿Alguien ha visto cómo se corre el fuego? ¿Sí? Eso corre cuando el fuego prende, hermano, lo mejor es correr, si está ahí, porque el fuego lo que hace es esparce. Por eso logra abarcar, logra quemar, personas son quemadas porque se esparce rápido. Ahora, lo que se quería hacer referencia era como un ejemplo de cómo fue repartidas las lenguas, que fue algo instantáneo, fue algo momentáneo y se esparció rápido entre todos los que estaban ahí de los oyentes, ¿verdad? Más o menos así. Ahora, muchos dicen también que es un cumplimiento o va a ser el cumplimiento. ¿Alguien tiene Mateo 3:11? O déjenme lo busque yo. ¿Puede leerlo, por favor, hermana Graciela? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos dicen de este Mateo 3:11 es una profecía, ¿sí? No solamente del bautismo del Espíritu Santo, sino de aquel día cuando las personas vayan a ser lanzadas al lago de fuego. ¿Sí? De hecho, Joel también habla de lo mismo. Y pudiera ser, concuerdan muchas cosas en que pudiera estar hablando de la llenura del Espíritu Santo que iba a ocurrir, pero también, porque hermano dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Él va a castigar y va a castigar con fuego. ¿Sí? De hecho, literal, las personas van a ser no van a ser consumidas, perdónenme, van a ser lanzadas al lago de fuego. Van a ser literal sumergidas 100% totalmente en el fuego. Pero esa es una historia más larga y no me quiero salir ahorita del tema. Eso sería de profecía, eso sería de eventos que van a pasar y van a acontecer en su momento. Si usted quiere escucharlo, estoy orando, ¿verdad? Que Dios lo ponga en el corazón de nosotros. Sería bueno, la verdad sería bueno, ¿verdad? El tiempo no nos alcanza, pero sería bueno también hablar un poco de este tema de profecía, que es muy interesante, ¿verdad? Siempre y cuando la vemos como Dios la ve y la aplica. Pero muchos creen que es eso, ¿verdad? También puede ser una profecía que se cumplió cuando cayó el Espíritu Santo sobre los creyentes. Hay profecías, pero no estaré enredándolo más. Hay profecías de doble cumplimiento, ¿sí? Esta, todo parece indicar que es una de ellas. Se cumplió cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando bajó el Espíritu Santo en una parte, y luego va a cumplirse otra vez esto del fuego cuando el Señor Jesucristo venga, a que las personas van a ser condenadas. De hecho, cuando el Señor Jesucristo venga, ya no va a haber oportunidad.
Él ahorita está como abogado, como intercesor. Cuando Él venga, ya no va a haber oportunidad. Todos lo vamos a enfrentar a Él, aquella persona que no fue salva, como juez. Y el castigo va a ser condenado. Pero vamos a seguir acá. Dice, porque ya se nos fue el tiempo, creo que vamos a terminar aquí, nos falta poquito, a lo mejor en otra clase lo veamos. Comenzaron a hablar otras lenguas, que no eran lengua desconocida. Y dice ahí, y nos damos cuenta que eran otras lenguas, porque luego dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud, estamos en el versículo 6 de Hechos 2, y estaban confusos por lo que le acabo de decir, era algo que no entendían, nosotros los entendemos. Si no es nada nuevo para nosotros, para ellos no. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Note esto, dice, eran otras lenguas y ahora dice que cada uno le oía hablar en qué? En su propia lengua. ¿En su propia qué? Lengua. ¿Era identificable la lengua? Sí. ¿Sí? Normalmente muchos, cuando tratan de imitar y tratan de hablar esto del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Lo. ¿Quién los entiende? Nada. Ahí hay algo que ya está mal, ¿sí? Ni ellos ni nadie. Entonces dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Note esto, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Note esto que también es importante, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de muertos. Hermano, esto también es importante. Mire, muchos hoy en día han tomado el relajo del bautismo del Espíritu Santo y pretenden robarle el poder de Dios. Y no sé si usted nota hasta lo que hace con aire, con grandeza. Yo esto, y yo esto, y yo esto, y yo aquello. Y hermano, realmente el milagro más importante aquí era que almas fueron salvas. Amén. Era que almas conocieron a Él. No tanto, aunque fue sorprendente cómo bajó el Espíritu Santo, pero lo importante aquí, el milagro grande aquí, que todos nosotros deberíamos ver, es lo que estamos viendo aquí, que muchas personas en su idioma pudieron conocer a Cristo. Gloria No llevarlos a... Los apóstoles no lo llevaron a ellos. Ellos no se sintieron más, y mire, de hecho la llenura del Espíritu Santo, como yo la conozco, es diferente a como ellos dicen. Porque jamás es para honrar al hombre, ¿sí? Jamás es para que un hombre sobresalga. Al contrario, es para humildad, es porque, mire, cuando ocurre la llenura del Espíritu Santo, nos quita a nosotros. Amén. ¿Sí? Porque no somos nosotros, porque es Dios. Estas personas estaban maravilladas porque entendía que no eran los apóstoles. Es más, le dijeron, ¿no son estos galileos? Es como que nosotros lo conocemos. Y ahora entendían que venía de Dios. Pero bueno, vamos a terminar aquí. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Es interesante, ¿verdad? Y aún lo que viene, bueno, es muy interesante la primera iglesia, todo el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y de todo podemos estar aprendiendo. Y luego vamos a ver todo lo que Dios empezó a hacer. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias por tu bondad, tu amor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el Consolador que tú has enviado, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a poder ser llenos del Espíritu Santo y poder ver los milagros que tú puedes y quieres hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y amén. Vamos a